del economista Luis Miguel González Márquez para platicar sobre este incremento de medio punto a las tasas de interés. Luis Miguel, muy buenos días. Platícanos un poco respecto a este tema, cómo nos podría afectar esta subida de las tasas de interés. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. La subida de tasas de interés en Estados Unidos suena como algo muy remoto y con mucha razón alguna persona que está en Guadalajara, en Zapopan, en Ciudad de México, dicen, bueno, ¿y por qué tanta laraca si es una decisión que están tomando en Washington y que pues al final 75 puntos base o 0.75% ni que fuera la gran cosa? Lo primero que hay que decir es, la Reserva Federal es una especie de banco central de todo el mundo. Lo que decide Estados Unidos en automático prácticamente obliga a todos los bancos centrales del mundo a moverse en la misma dirección. Una buena señal de esto es, después del anuncio de la Fed, 27 bancos centrales en el mundo subieron tasas. Para el Banco de México el turno llegará la semana que entra y será mínimo lo mismo que anunció la Fed, o sea, 75 puntos base, 0.75. Cuando suben las tasas de interés, yo diría que hay dos efectos. El primero es, se encarece el dinero, por ejemplo, en tarjetas de crédito, por ejemplo, en créditos de nómina. Eso ocurre prácticamente al día siguiente. Luego tenemos otro efecto, que es el que preocupó a los mercados. Por eso vemos las caídas tan fuertes en los mercados de valores. Y es una alza de tasa de interés en el contexto en el que está dando, puede generar una recesión o un enfriamiento de la actividad económica. ¿Qué quiere decir enfriamiento? Pues menos inversión, menos empleo, menos consumo o menos ventas. Esto es lo que de alguna manera ha vuelto tan importante esta decisión de la Reserva Federal. Luis Miguel, ¿qué medidas debe tomar un ciudadano común y corriente, justo que tiene este tipo de adeudos en una tarjeta de crédito, en un crédito de nómina, en un crédito hipotecario? Yo creo que lo primero es entender bien cómo está funcionando su tarjeta de crédito o su propio crédito hipotecario, el que sea. ¿Qué digo con entender bien? Literalmente dedicarle un rato, el mismo rato que se le dedica a ver un manual de una licuadora o el manual que usamos para conectarnos a la televisión por cable, a entender cómo está su crédito. Lo más probable es que lo que está en sus manos de la persona que tiene que tomar la decisión es ver cuánto puede pagar más allá del mínimo. Si es posible liquidar el saldo, pues es ideal, porque como todo el mundo sabe, si se liquida el saldo no se paga ni un peso en intereses. Si no puedes liquidar el total, lo que llaman los totaleros, mínimo darle un buen trancazo al saldo. La otra cosa que me parece que es elemental es tener en cuenta que este movimiento de tasas es el primero de algunos que va a haber en Estados Unidos. En el caso de México van 7 alzas de tasas. Entonces, tener claro que esto no es algo que vaya a desaparecer en los próximos 3 meses, sino que es una realidad que probablemente nos va a acompañar en los próximos 2 años. De tal manera que entender que de aquí en adelante decisiones como pedir crédito o endeudarse las tiene que hacer con mucho cuidado. Alguien pensará, bueno, esto es a meses sin intereses. Hay veces el comprar a meses sin intereses es una buena idea, pero otras veces lo que significa es que reduce nuestra capacidad de compra y eventualmente otra cosa que sí necesitemos la vamos a tener que pagar a crédito
pagando intereses. Claro. Ahora, estas opciones que luego ofrecen, por ejemplo, los bancos de refinanciamiento o de un nuevo crédito para financiar al anterior y modificar la tasa, ¿son una vía también? Sí, para mí, en este caso, Sonia, lo más importante es leer con atención lo que nos están ofreciendo. Hay veces parece que es una gran cosa, resulta que no es para tanto. Evidentemente, el que estemos en una situación, vamos a decir, relativamente nueva, como es intereses o intereses con perspectivas al alza, no hace sino que, se oye muy raro, pero sí, ser lo más precavido, casi paranoico en todo esto. Si no le entiendes a lo que vas a firmar, si no le entiendes a lo que vas a algo a lo que vas a entrar, espérate, consulta y hasta que no estés seguro de lo que vas a hacer, no lo hagas. Eso es en lo que tiene que ver con el ciudadano común y corriente, Luis Miguel. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos, en la contratación de deuda y de otras figuras de financiamiento, ¿afecta también este movimiento? Sí, de hecho, cuando decimos que un alza de tasas afecta a los deudores, por un momento se nos olvida que por definición el gran deudor en un país es el gobierno, en un estado es el gobierno estatal o en un municipio es el ayuntamiento. En algunos casos tienen estrategias muy prudentes de manejo de deuda y en otros casos todo lo contrario. No se puede generalizar, pero en términos muy simples, un aumento de tasas de interés como el que estás dando en Estados Unidos o como el que se va a dar en México la próxima semana, yo diría que le pega a los gobiernos e indirectamente o le pega a los ciudadanos, porque significa que el gobierno o los gobiernos tendrán que dedicar más recursos, más dinero al servicio de su deuda a costa de servicios públicos. Y en este caso, los créditos ya contratados tienen también, supongo, afectación, ¿no? Depende de las características del crédito. Hay muchos créditos que traen la tasa ya amarrada, tasa fija, a pesar de que es una escala mucho más grande, con los gobiernos pasa como con los ciudadanos. De lo que debemos hay cosas que tenemos a tasa variable y cosas que tenemos a tasa fija. La mayor parte de gobiernos contratan a tasa fija y en el caso de deuda en moneda extranjera, yo diría que hay un doble riesgo. El riesgo de la tasa como tal, pero también el riesgo del movimiento cambiario. ¿Por qué digo que hay un riesgo del movimiento cambiario? Si Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés, lo más probable es que el tipo de cambio empiece a estar presionado. Claro. Oye, Luis Miguel, y bueno, también sobre esto que nos mencionabas acerca de que obliga a ser más conservadores y por supuesto afecta el movimiento económico, ¿qué podemos esperar? Creo, lo único seguro es que van a ser, en el caso de Estados Unidos, muchas más alzas de tasa de interés a lo largo del año. Está claro en el mensaje del presidente de la Reserva Federal. Si Estados Unidos hace este movimiento de tasas, todos los países, en particular los que dependemos más de Estados Unidos, lo vamos a hacer. En un escenario de dinero más caro, lo que yo pienso, más allá de ser cautelosos, en algunos casos valdría la pena revisar la parte no financiera, pienso en una familia, pienso en una empresa, y con esto que tiene que ver con los llamados gastos hormiga, que es de lo que estamos gastando un poco de poquito en poquito, equivale más a desperdicio y podemos acotarlo. Vienen días complicados, en Estados Unidos están hablando de recesión, si no es recesión, cuando menos tendremos crecimientos muy cercanos a cero, y lo menos que podemos hacer es cuidar lo que tenemos, ser, no sé si la palabra correcta sea tacaños, pero sí muy cuidadosos con que no se nos vaya
el dinero en tonterías. Hay un refrán que dice, cuida los centavos, que los pesos se cuidan solos, y me parece que aplica en este caso. ¿Y cómo llevar esto también al gasto público? Creo que el gasto público tiene fundamentalmente un problema visto desde afuera como periodistas, primero de transparencia. En algunos casos no sabemos suficiente de cómo se gasta y una vez que nos metemos, evidentemente hay áreas de oportunidad o hay cosas que no están funcionando bien, pero también, un poco por lo que hemos visto en estos 3 años con el gobierno federal, también tener mucho cuidado con ahorros malentendidos. No necesariamente gastar menos es gastar mejor. Hay áreas, pienso clarísimamente, seguridad cibernética, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con proteger las operaciones digitales, pues lo que te quieras ahorrar, literalmente al día siguiente te va a costar. Entonces, pienso que el tema con gobierno es gastar mejor. Desde el punto de vista de relación ciudadanos con gobierno es máxima transparencia, máxima rendición de cuentas y de parte de los que hacemos periodismo entender en la medida en que podamos la lógica en la que están tomando decisiones. Hay veces no hay manera de entender porque no hay lógica, pero en cualquier caso creo que para el gobierno o para los gobiernos el gran reto es hacer más eficiente el gasto. Si comparamos gobierno con empresas o con familias, podríamos decir que de los 3, normalmente el gobierno es el menos eficiente en el ejercicio del gasto. Claro, y además, muy brevemente, Luis Miguel, casi nunca se toman en cuenta estos movimientos, ¿no? En el diseño de un presupuesto, que estamos a punto de entrar a esto, casi siempre los presupuestos son inerciales, ¿no? Totalmente. Y tienes, en este caso, y conste que no hemos hablado nada, es el alza de tasas tiene que ver con inflación. Entonces, tienes que el presupuesto, por ejemplo, definido en octubre, noviembre del año pasado, está siendo afectado primero por una inflación de 8%, que no necesariamente fue calculada a la hora de hacer el presupuesto, y por supuesto el aumento de las tasas de interés le pega a cualquiera de las operaciones del gobierno que no se hace contado, que son muchísimas. En algunos casos, Sonia, por ejemplo, tienes el caso de relación con proveedores. Si al proveedor lo mandas a 60 días, a 90 días o simplemente le retrasa el pago, en este momento el gobierno o una empresa grande pues está ahorcando al proveedor. Claro. El dinero se vuelve más escaso y también esta cosa de ética, de bien pagar, se vuelve más relevante. Por supuesto. Luis Miguel, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a leer esto que sucede. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto, como siempre. Buen día. Igualmente. Gracias, Luis Miguel González, director del periódico